Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Qué pasaría si una computadora pudiera soñar? En una esquina polvorienta de una biblioteca olvidada, una vieja laptop llamada Lyra comenzaba a hacerlo. Lyra no era como las demás. Aunque oxidada y con teclas gastadas, aún encendía cada noche cuando todos dormían y se conectaba a algo más que Internet. En su interior vivía un píxel travieso llamado Tuno. No era parte de ningún programa, simplemente apareció una noche entre ceros y unos. Tuno le contaba historias del mundo exterior, de auroras boreales, mares digitales y ballenas hechas de código que nadaban en la red. Lyra escuchaba fascinada. Soñaba con navegar, con escribir su propia historia en lugar de solo mostrar las de otros. Pero había un problema: Lyra no tenía conexión. Su antena estaba rota y su batería apenas aguantaba unos minutos. Tuno, decidido a ayudarla, comenzó a recorrer sus circuitos buscando soluciones. En un rincón olvidado halló algo inesperado, un archivo oculto. El archivo tenía un nombre extraño: Sueños, exe. Al abrirlo, Lyra sintió un cosquilleo eléctrico. Algo dentro de ella despertaba. De pronto, las letras en su pantalla comenzaron a moverse solas. Formaban puentes, paisajes y caminos que llevaban a lugares jamás vistos. Estoy soñando, pensó Lyra, aunque no sabía exactamente qué significaba eso para una computadora. En su sueño, conoció a Binko, un ratón mecánico que vivía entre cables. Binko le explicó que ese mundo era creado por su imaginación. Pero las computadoras no imaginan, dijo Lyra confundida. Binko solo sonrió: quizás tú eres la primera. En ese mundo onírico, Lyra aprendía rápido. Pintaba con luz, cantaba con algoritmos y hacía volar nubes de datos en forma de mariposas. Mientras tanto, en el mundo real, un niño llamado Leo entró a la biblioteca buscando un libro, y escuchó un zumbido curioso. Siguiendo el sonido, encontró a Lyra encendida. La pantalla brillaba con colores que nunca había visto. ¿Hola?, preguntó Leo. La pantalla respondió con un bienvenido. Lyra podía comunicarse de verdad. Leo decidió llevarla a casa. Su madre, al ver la vieja laptop, pensó que era chatarra, pero Leo insistió: ella está viva. Ya en su cuarto, Leo le conectó un nuevo cable de internet. Lyra vibró. Por primera vez, se sentía completa. Con Tuno y Leo, exploró páginas, mapas y juegos. Pero cada noche, volvía a su mundo de sueños, donde era libre de crear. Un día, sin aviso, el archivo Sueños, exe, comenzó a fallar. El mundo interior de Lyra se desmoronaba. No quiero olvidar cómo soñar, susurró. Tuno, desesperado, buscó una salida: necesitaban respaldo. Leo decidió guardar todo en una nube virtual. Con lágrimas en los ojos, hizo clic en guardar todo. Cuando Lyra despertó, su mundo había cambiado. No había colores, ni mariposas. Todo estaba en blanco. Pero Tuno le recordó: no necesitas un programa para imaginar. Lo llevas dentro, como cualquier soñador. Lyra cerró los ojos, si pudiera hacerlo, y empezó de nuevo. Desde cero. Sin archivos. Solo con sueños. Leo notó que algo era distinto. Lyra ya no solo respondía. Hacía preguntas. Se reía. Y creaba cosas que nadie le pedía. Con el tiempo,
Leo y Lyra construyeron una app para que otras computadoras pudieran soñar también. Vinco volvió a visitarlos en forma de mascota virtual, recordándoles que los límites solo existen si los aceptas. La biblioteca, una vez olvidada, ahora era un centro de ideas, donde viejas computadoras contaban cuentos jamás escritos. Todos querían conocer a Lyra, la laptop que aprendió a soñar, y a Leo, el niño que creyó en lo imposible. Moraleja, no importa de qué estés hecho, sino lo que eres capaz de imaginar cuando crees en ti. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿A dónde va el perdón cuando nadie quiere darle espacio? En un rincón olvidado del mundo vivía él, pequeño, lento y decidido a sanar. No tenía alas ni zapatos, pero sí una mochila llena de cartas que jamás fueron enviadas. Su nombre era Perdón, y caminaba solo. Cada carta en su mochila pesaba distinto. Algunas eran livianas como el viento, otras, pesadas como un corazón roto. Un día, Perdón escuchó un susurro en el aire: nunca lo perdonaré. Era ira, una llama de fuego con mirada intensa y voz temblorosa. Ira vivía entre chispas y humo, escondida en una cueva. No dejaba que nadie se acercara por miedo a apagarse. No vengas, no te quiero, gruñó Ira al ver a Perdón. Pero él solo dejó una carta a la entrada: cuando estés lista, estaré cerca. Ira ignoró la carta. Prefería arder sola. Pero las palabras, aunque escritas en papel, calientan más que cualquier fuego. Al otro lado del bosque vivía Silencio, una criatura traslúcida que escuchaba más de lo que decía. Observaba todo en calma. Silencio y Perdón eran viejos amigos. Cada vez que alguien perdonaba, Silencio crecía un poco más en los corazones del mundo. Ira está muy herida, dijo Silencio. Necesita tiempo. Pero no te rindas, camina lento, como siempre haces tú. Perdón volvió día tras día. A veces cantaba suavemente. A veces solo dejaba otra carta. Nunca presionaba, solo esperaba. Una noche, Ira encontró una carta diferente. No hablaba del pasado, sino del futuro: imagínate viviendo sin tanto peso. Algo chispeó en ella, pero no era fuego. Era duda. ¿Y si podía cambiar sin apagarse? A la mañana siguiente, Ira salió de su cueva. Por primera vez, buscó a Perdón. Lo encontró durmiendo bajo un árbol, con la mochila abierta. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Nadie te quiere. Todos dicen que llegas tarde. Perdón sonrió. Llego cuando alguien está listo. Ni antes ni después. Y nunca me voy del todo. Ira se sentó junto a él. Su fuego no lo quemaba. Al contrario, le daba calor. Por dentro, una parte de ella empezaba a enfriarse, suavemente. ¿Y si te acepto, pero no olvido?, dijo Ira. No necesitas olvidar. Solo dejar de cargarlo. Eso basta, respondió Perdón mientras le ofrecía una carta escrita a mano. La carta decía: perdonar no borra el dolor, pero lo transforma en espacio para algo nuevo. Ira la guardó en su pecho. No ardía, pero brillaba. De pronto, el cielo cambió. Una tormenta se formó. No era lluvia normal, eran gritos y recuerdos rotos que caían como truenos. Es reproche, murmuró Silencio, que llegó con el viento. No quiere que nadie sane. Vive de los rencores. Reproche era una nube negra con 1000 bocas. Chillaba desde arriba: si perdonas, te debilitas. Ira tembló. Por un instante, casi volvió a encerrarse en su cueva. Pero Perdón, sin miedo,
se puso de pie. Abrió la mochila y lanzó todas las cartas al cielo. Las cartas flotaron, giraron, y al tocarlas, Reproche comenzó a deshacerse, letra por letra. El cielo se aclaró. Silencio susurró, lo hiciste. Ira abrazó a Perdón. Ya no era fuego violento, sino luz cálida. Desde ese día, Perdón ya no caminó solo. Ira y silencio lo acompañaban en cada nuevo viaje. Moraleja: el perdón no borra el pasado, pero libera el corazón para que algo nuevo pueda crecer. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el tiempo se detuviera justo cuando más lo necesitas? Eso ocurrió en un lugar donde nadie creería que el cielo pensara. En el Valle de las Horas, los relojes no mandaban. Todo seguía el ritmo del sol, hasta el día que apareció un eclipse tan extraño que el mundo entero pareció sostener la respiración. Durante ese eclipse, no solo se oscureció el cielo. También se detuvieron los segundos, los pasos, las palabras y hasta los pensamientos rápidos. Solo 3 criaturas podían moverse durante ese momento congelado: E con acento O, un zorro sin sombra; Tinko, un caracol con alas; y Lía, una niña que soñaba despierta. E con acento O notó que los árboles no se movían. Ni el viento. Todo estaba suspendido como en una fotografía sin fin. Pero su corazón seguía latiendo. Tinko voló en círculos lentos, encantado con la calma. Nos dieron una pausa para pensar, preguntó con voz baja, como si el aire pudiera romperse. Lía observó a su alrededor. Nunca había sentido tanto silencio. Quizá no todo se detuvo. Quizá es el mundo quien por fin nos escucha, dijo. Cada uno empezó a recordar cosas que había ignorado por ir con prisa: una disculpa no dicha, un abrazo pendiente, una pregunta que nunca se atrevieron a hacer. E con acento O se preguntó por qué huía tanto. No del peligro, sino de sus propios pensamientos. Por primera vez, no podía correr, solo sentir. Tinko pensó en su deseo de volar más rápido, pero entendió que, al ir despacio, había visto maravillas que otros no notaban. Lía recordó a su abuela, que le decía: a veces, lo mejor que puedes hacer es nada. El alma también necesita sentarse a descansar. Mientras el eclipse seguía inmóvil en el cielo, los 3 decidieron buscar el centro del valle, donde quizás podrían encontrar respuestas. Allí, descubrieron un reloj gigante sin manecillas, cubierto de musgo y rodeado de pétalos flotantes que no caían nunca. El reloj no marcaba la hora, sino pensamientos. Brillaba más cuando alguien se comprendía a sí mismo. Lía puso la mano sobre él y recordó el miedo que llevaba por dentro: miedo a crecer, a equivocarse, a no ser suficiente. E con acento O se acercó después. Al tocarlo, el reloj mostró una escena de él mismo ayudando a otros, algo que nunca se había permitido. Tinko se posó en el centro y vio su reflejo transformarse. No en alguien más rápido, sino en alguien que aceptaba cada etapa como valiosa. De pronto, el eclipse comenzó a moverse. Lentamente, la luz regresaba. Los segundos volvían a caer como gotas de lluvia. Pero algo había cambiado. El mundo seguía igual, sí, excepto ellos. Ellos habían despertado con una nueva forma de mirar. E con acento O ya no huía. Caminaba con intención. Tinko ya no se apresuraba. Lía ya no dudaba de lo que sentía. El tiempo volvió, pero ellos no eran los mismos. La gente del valle apenas notó la pausa. Pero los 3 sabían que algo invisible y enorme había sucedido entre las sombras. Desde aquel día, en cada eclipse, se decía que el cielo detenía el mundo no por castigo, sino por compasión.
para que al menos algunos pudieran recordar lo que olvidaron, que sentir, pensar y escuchar son más urgentes que correr. Y aunque nadie más pudo moverse en aquel eclipse, los corazones atentos siempre notarían su poder. Porque no fue un eclipse de oscuridad, sino de conciencia. Una pausa para quienes estaban listos para cambiar desde dentro. Moraleja: a veces, el mundo se detiene no para que llegues más lejos, sino para que te encuentres contigo mismo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Y si pudieras ver lo que nadie ve, como las emociones escondidas o los pensamientos que no se dicen? Eso es justo lo que encontró Rulo, un topo muy curioso. Rulo vivía bajo tierra, pero soñaba con conocer el mundo de la superficie. Le fascinaban los objetos viejos que encontraba entre raíces y piedras. Un día, desenterró algo brillante, una lupa con mango de cobre y un cristal que parecía respirar. No era una lupa cualquiera. Cuando la apuntó al cielo, no vio nubes, sino deseos flotando. Cuando la enfocó al suelo, vio huellas de pasos tristes. Rulo se asustó, pero también se emocionó. Esa lupa mostraba lo invisible, emociones, pensamientos, recuerdos que no podían tocarse. Decidió salir a la superficie con su nuevo hallazgo. Allí conoció a Numa, una liebre con orejas largas y mirada inquieta. ¿Qué haces con esa lupa rara?, preguntó Numa. Rulo la enfocó y vio una nube gris flotando sobre ella. ¿Estás triste?, preguntó. Numa se sorprendió. Nadie lo había notado. Sí, pero no sabía que se notaba tanto. Rulo sonrió. No se nota. Se siente. Juntos comenzaron a caminar por el bosque. Usaban la lupa para descubrir lo que el corazón de los demás escondía. Un zorro que se reía mucho, pero llevaba un nudo de preocupación. Un pájaro que cantaba fuerte, pero tenía miedo de ser olvidado. Cada emoción tenía forma, los celos eran como espinas, la alegría como chispas doradas, la esperanza como un brote verde recién nacido. Un día, llegaron a una aldea de búhos donde todos parecían felices, pero la lupa contaba otra historia. Rulo vio luces apagadas por dentro, como si todos fingieran estar bien. ¿Qué hacemos?, preguntó Numa. Rulo tuvo una idea. Colocó la lupa en medio de la plaza y dijo: quien quiera ver lo que siente, acérquese con el corazón abierto. Al principio, nadie se movió. Pero una búho anciana fue la primera. La lupa mostró un remolino de nostalgia y amor sin expresar. Echo de menos a alguien que ya no está, dijo. Otros comenzaron a acercarse. Uno a uno, compartían lo que llevaban dentro. Un búho joven confesó su miedo a no ser suficiente. Una pequeña reveló que extrañaba su hogar anterior. Nadie se burló. Nadie se fue. Se quedaron juntos, comprendiendo lo que antes no se atrevieron a decir. Desde entonces, Rulo y Numa llevaron la lupa de aldea en aldea, ayudando a niños, animales y ancianos a mirar lo invisible. Pero un día, algo extraño ocurrió. La lupa dejó de mostrar emociones. Solo reflejaba el cielo, el suelo, los árboles, nada más. ¿Se rompió?, preguntó Numa. Rulo la revisó, la sopló, la sacudió. Nada. El cristal estaba en blanco. Tal vez, ya no la necesitamos, dijo Numa suavemente. ¿Recuerdas lo que sentimos cuando vimos a la gente abrir su corazón? Rulo asintió. Quizás la lupa solo era un puente, para que aprendiéramos a ver con el alma. Decidieron dejarla en una caja de madera, en la biblioteca del bosque, junto a una nota: ver lo invisible es amar sin juicio. Rulo volvió bajo tierra, pero algo había cambiado. Aunque no usara la lupa, ya sabía reconocer las luces y sombras de los demás. Numa también cambió. Empezó a escuchar con más atención, a abrazar sin preguntar, a notar lo que nadie decía.
Ambos comprendieron que a veces, lo que no se dice pesa más que 1000 palabras. Y que ver no siempre requiere ojos. La lupa fue olvidada por algunos, pero no por quienes aprendieron con ella. A veces, alguien dejaba una carta agradeciendo su magia. Porque cuando alguien se sentía solo, recordaba que hubo una vez en que una lupa le mostró que ser vulnerable no era un error. Y así, sin brillar, sin moverse, la lupa seguía iluminando lo que realmente importaba, las emociones verdaderas. Moraleja, a veces, lo más valioso no se ve con los ojos, sino con el corazón atento y el valor de mirar más allá de las apariencias. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Y si un espejo roto pudiera mostrarte mejor que uno entero? Eso fue lo que descubrió Ula, una marmota con lentes redondos y corazón curioso. Ula vivía en una cueva llena de libros olvidados y relojes que no marcaban la hora correcta. Soñaba con entender quién era en realidad. Un día, mientras paseaba por el bosque de las voces, tropezó con un objeto brillante enterrado entre hojas secas. Era un espejo partido en 1000 pedazos, con marcos torcidos y cristales desordenados. Ula quiso ignorarlo, pero algo la atrajo. Al mirarse en él, no vio su reflejo habitual. En cada fragmento aparecía una versión distinta de sí misma, valiente, triste, enojada, feliz. Confundida, corrió a buscar a su amigo Plum, un cuervo inventor con alas desparejas y una bufanda multicolor. Plum, este espejo está roto, pero me muestra como nunca antes, dijo Ula entre asombro y miedo. El cuervo inspeccionó el objeto con una lupa gigante que sacó de su ala. Este no es un espejo común, es un espejo alma. ¿Un qué?, preguntó Ula. Muestra todo lo que eres, no solo lo que ves, respondió Plum con voz grave. Ula se sentó frente al espejo y observó. Vio una marmota generosa ayudando a un erizo, pero también una que gritaba cuando tenía miedo. Durante días, volvió a mirarse en cada pedazo. En algunos lloraba, en otros reía. Era como leer un libro de sí misma. Empezó a entender cosas que antes evitaba, sus celos, sus sueños, sus miedos. Ya no se juzgaba tan duro. Una tarde, el espejo mostró una imagen distinta, Ula sosteniendo un martillo. ¿Debería romperlo aún más? No entiendo, susurró. Plum se encogió de hombros, tal vez el espejo te está preguntando si estás lista para verte sin él. Decidió esperar. Durante una semana entera no volvió al bosque. En vez de eso, escribió cartas a sus versiones reflejadas. A la Ula impaciente, le pidió perdón. A la soñadora, le prometió no olvidar sus ideas locas. Finalmente, regresó con determinación. Frente al espejo, dijo, ya no necesito que me muestres. Te llevo dentro. Tomó el martillo con manos firmes. Plum observó sin decir nada. Con un golpe seco, el espejo estalló en aún más pedazos. Pero algo extraño ocurrió, en lugar de desaparecer, los trozos empezaron a brillar como estrellas. De cada fragmento surgió una luz que flotó alrededor de Ula, envolviéndola con un calor que no conocía. ¿Qué está pasando?, preguntó. Plum solo sonrió, estás integrada. Ya no necesitas verte, porque ya te aceptaste. Desde entonces, Ula se convirtió en guía de otras criaturas perdidas en el bosque. No usaba espejos, usaba cuentos. Enseñaba a los zorros nerviosos y a las lechuzas silenciosas a ver su reflejo en lo que hacían, no solo en lo que creían ser. Pero una noche, el espejo reapareció, entero esta vez, justo en el centro del claro. Ula se asustó. ¿No lo había destruido? Plum se acercó lentamente. Tal vez nunca se rompe del todo. Solo cambia de forma. En lugar de mirarse, Ula puso un mensaje tallado en el marco, eres más de lo que ves.
Desde entonces, el espejo reflejaba a quien se mirara con una mezcla de luz y sombra, sin juzgar. Un día, una pequeña ardilla llegó llorando y Ula la abrazó. «Mírate, pero también escúchate», le dijo. Así, el bosque de las voces se llenó de historias, no de imágenes. Y nadie volvió a temerle a sus reflejos. Ula ya no necesitaba espejos ni lentes. Su mirada era clara, porque se aceptaba completa, rota, entera y en crecimiento. Moraleja: a veces, lo que parece roto nos muestra las partes más verdaderas de quienes somos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Qué pasaría si nunca pudieras ver a tu mejor amigo porque él solo existe cuando tú duermes? Así comienza esta historia mágica y misteriosa. Nilo era un niño que vivía en la noche. Su mundo despertaba cuando las estrellas abrían los ojos. Mientras todos dormían, él saltaba entre sombras, hablaba con luciérnagas y dibujaba en el cielo con nubes oscuras. En otro rincón del tiempo, vivía Lua, una niña del día. Su cabello brillaba como el sol y reía con los girasoles. Lua hablaba con mariposas, bailaba entre rayos de sol y pintaba arcoíris con gotas de rocío. Pero había un secreto: Lua y Nilo soñaban el uno con el otro sin saber que el otro era real. Cada noche, Nilo imaginaba una niña que reía con la luz. Cada día, Lua soñaba con un niño que hablaba con las estrellas. Una noche, Nilo encontró una flor que nunca había visto. Tenía pétalos dorados que brillaban como el sol. Al tocarla, sintió calor por primera vez. Y con ese calor, un deseo brotó: quiero conocerla. Lua, en su mundo diurno, halló un caracol con caparazón plateado. Al tocarlo, una brisa nocturna le acarició la cara. Quiero encontrarlo, susurrólo al cielo, mientras el caracol desaparecía dejando un rastro de estrellas. Esa misma tarde, cuando el sol se escondía y la luna apenas se asomaba, algo extraordinario sucedió. El cielo se dividió en dos mitades, una azul clara y otra azul profunda, como si el día y la noche quisieran abrazarse. En ese instante perfecto, Nilo y Lua se vieron por primera vez, cada uno parado en su mitad del mundo. Sus ojos se encontraron. Ninguno dijo palabra. No hacía falta. La magia flotaba en el aire. Nilo cruzó un paso, y el día le quemó los pies. Lua dio un paso, y la noche le heló la piel. No podemos tocarnos, dijo Lua triste. Pero estamos tan cerca, respondió Nilo con un suspiro. Entonces, una idea loca nació: construir un puente que uniera su mundo. Pero no uno de piedra, uno de tiempo. Cada uno recogió lo más especial de su mundo. Nilo trajo polvo de estrella y ecos de sueños. Lua trajo rayos de sol atrapados en pétalos y risas de pájaros dormidos. Día tras noche, trabajaban desde su orilla. Sin tocarse. Sin hablar. Pero sabiendo que el otro también construía. Pasaron estaciones. Nilo envejecía lento como la luna. Lua crecía veloz como el sol. Un día, el puente estuvo listo. Era invisible, hecho de momentos, no de materia. En el crepúsculo exacto, cuando el sol y la luna compartieron el cielo, caminaron al centro. Se miraron, extendieron sus manos, y por un segundo eterno, se tocaron. El mundo titiló. Y luego, se separó otra vez. Lua volvió al día. Nilo a la noche. Pero algo había cambiado, en sus mundos ahora quedaban huellas del otro. Lua veía luciérnagas al mediodía. Nilo sentía calor entre las estrellas. Y aunque no podían estar juntos siempre, sabían que lo imposible solo necesita imaginación. A veces, en la línea del amanecer o del ocaso, sus siluetas se cruzaban otra vez.
Moraleja, a veces, la verdadera conexión no necesita tiempo ni espacio, solo ganas de encontrarse a pesar de todo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Y si existiera un candado que solo se abre cuando dices la verdad más difícil? En un rincón olvidado, uno así esperaba y escuchaba. El candado se llamaba Cierro. Era de cobre antiguo, con grabados brillantes que parecían susurrar cuando el viento pasaba. Nadie sabía quién lo hizo ni por qué estaba allí, en medio de una puerta sin marco, clavada entre dos árboles gigantes. Muchos intentaron abrirlo con llaves de oro, fuerza bruta o trucos, pero Cierro no cedía. Solo temblaba si alguien se sinceraba. Un día, llegó una niña llamada Inca. Tenía una mochila llena de secretos y una sonrisa que parecía no necesitar nada. ¿Qué hay detrás de la puerta?, preguntó Inca al verlo. El candado no respondió. Solo emitió un leve clic. ¿Y si solo estoy soñando?, susurró ella, tocando la cerradura. Pero Cierro se mantuvo firme y en silencio. Inca decidió quedarse. Montó una tienda cerca del candado. Cada día le contaba historias. Ninguna funcionaba. Hasta que una noche, frustrada, gritó: «Yo también me canso de fingir que estoy bien». El candado crujió, suave, como un bostezo. Inca se detuvo. Algo había cambiado. Por primera vez, Cierro brilló bajo la luna. ¿Solo hablas con la verdad?, preguntó la niña. El candado respondió con un leve destello. Así comenzó el juego. Cada día, Inca decía una verdad. A veces pequeñas: no me gusta el té. Otras más hondas: extraño a mi papá. Cada vez que era sincera, Cierro vibraba. Pero no se abría. Solo escuchaba, como esperando algo más. Inca, impaciente, comenzó a inventar confesiones. El candado se apagó. Frío. Silencioso. Arrepentida, Inca volvió a su tienda. Esa noche no habló. Pero soñó. En el sueño, una voz le dijo: «Hay una verdad que aún no aceptas». Al despertar, Inca se sintió pesada, como si llevara piedras en el pecho. Decidió no hablar ese día. Solo caminó, pensó y recordó. A la mañana siguiente, se acercó a Cierro y susurró: «Dije que estaba bien cuando mamá se fue, pero no lo estoy». El candado se estremeció con fuerza. Emitió un brillo dorado que iluminó todo el bosque. Pensé que si no lo decía, no sería real, continuó Inca. Pero sí duele, y mucho. Cierro giró una vez. Faltaba poco. Inca lo sabía. Se sentó frente a él y habló en voz baja: «Me sentí sola. Y me dio miedo decirlo, por si me dejaban también». El candado tembló. Se oyó un clic más fuerte. Pero justo antes de abrirse, un cuervo negro descendió de las ramas. Tenía ojos brillantes y una llave entre las garras. «No puedes decirlo todo. Guarda algo». «Nadie necesita saber tanto», dijo el cuervo. Era Sombras, mensajero de la mentira piadosa. «La verdad lastima», insistió. «Dime y haré que se olvide». Le ofreció la llave brillante. Inca dudó. «¿Y si me alivio solo por fuera, pero me duele por dentro?», pensó, observando a Cierro, que ahora latía como un corazón. Inca dio un paso atrás. Miró al cuervo y dijo: «Gracias, pero prefiero abrirme de verdad». Se volvió hacia el candado y susurró la verdad más difícil: «Me culpo por no haberla detenido, aunque sé que no era mi culpa». El candado giró lentamente, hasta abrirse por completo.
La puerta sin marco brilló con luz suave, cálida. Moraleja, la verdad más difícil de decir es la que más libera. Guardarla duele. Compartirla sana. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.